saludo para todos los asistentes a este evento. Quiero agradecer a Dios por estar aquí. Y también quiero agradecer por compartir con ustedes este momento. Y a los organizadores, darles las gracias por esta invitación. En especial quiero agradecer al doctor Pablo Arellano, quien en todo momento ha promocionado la lectura y su importancia en todos los ámbitos, especialmente en los escolares y académicos. A propósito de la lectura, hoy vamos a tener una conversación que gira alrededor de la lectura y su relación con la sostenibilidad. Dos aspectos relevantes para el mundo de hoy. La lectura desde siempre y la sostenibilidad de nueva data. Por tanto, es importante señalar que la sostenibilidad refiere a mejorar la calidad de vida de las personas de hoy sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Se logra a través del equilibrio entre tres pilares, ¿no? El crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Podía señalar también que la sostenibilidad tiene varios tipos. La sostenibilidad económica, la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social y la sostenibilidad política. La sostenibilidad económica que tiene como objetivo reducir la pobreza extrema y garantizar el empleo remunerado para todos. La sostenibilidad ambiental que tiene como objetivo proteger el equilibrio natural del planeta. La sostenibilidad social que garantiza el acceso a los recursos y servicios básicos para todos. Y la sostenibilidad política, que es la que busca una correcta sostenibilidad y gobernabilidad para liberar y liderar, teniendo en cuenta los anteriores tipos de sostenibilidad. Entonces, ¿por qué señalo estos tipos de sostenibilidad? Porque, como vemos, y en cada uno de estos tipos subyace la lectura. Porque para poder desarrollar todos estos aspectos, el principal protagonista es la lectura, porque la lectura es la que se encarga de formar en todos estos aspectos a todas las personas que van a desarrollar todos estos tipos de sostenibilidad. Entonces, la lectura es la protagonista principal. La lectura, esa herramienta cognitiva que cuando no es repetitiva ni memorística, sino funcional y contextualizada, pues cumple una función epistémica. ¿Qué quiere decir eso? Que la lectura nos transforma. Cuando leemos de verdad, la lectura nos transforma. ¿A través de qué? Pues a través del pensamiento, a través del desarrollo del pensamiento crítico, a través de la creatividad, mejora las habilidades cognitivas, amplía nuestro vocabulario, nuestra perspectiva del mundo. Eso es muy importante. La lectura amplía nuestra perspectiva del mundo. Además, de ampliar nuestro conocimiento, porque a través de la lectura nosotros nos formamos, ampliamos nuestros conocimientos y sentamos las bases de una ciudadanía responsable, consciente, crítica, que actúa y transforma a la sociedad. Y por ende, pues hace que el hombre tome mejores acciones y decisiones. ¿Para quién? Para sí, para los demás y para el ambiente que lo rodea. Entonces veamos esa relación que existe tan estrecha entre la sostenibilidad y la lectura, porque gracias a la lectura es que vamos a conseguir una verdadera sostenibilidad. Habría que mencionar que para alcanzar estos beneficios tan importantes que nos brinda la lectura, habría que precisar algunos aspectos tales como que el leer tiene que ver con el escribir.
y con poner a disposición del niño infinidad de libros para que lean, porque el amor por la lectura se despierta a través de ese contacto continuo con los libros, para que él se alfabetice, para que ame los libros como ya lo mencioné, y con la diferencia que implica para la vida ser lector o no serlo. Eso es una diferencia radical. Si nosotros somos lectores o no somos lectores. Porque leer y escribir es determinante para la vida, para el ascenso personal, académico y personal. Lo mismo que el laboral. Quien no lee, quien no escribe eficientemente, no tiene acceso a los adelantos de la ciencia, a las realizaciones científicas, culturales y tecnológicas. Y también se ocasiona un grave problema, que es el de analfabetismo absoluto o analfabetismo funcional. Hay un abandono del sistema escolar. También puede estar relacionada con la pobreza y con no poder satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje. He allí la diferencia entre ser lector y no ser lector. La importancia de trabajar en nuestras aulas con el firme propósito de formar lectores. Pero pensemos un poco, reflexionemos. Después de estas consideraciones, cabría preguntarnos, ¿qué pasa con la lectura en la escuela? ¿Qué pasa en la escuela? ¿Qué vemos diariamente en las aulas? Vemos una concepción de aprendizaje de la lengua escrita pasiva y gradual, mecanicista y reduccionista. ¿Qué quiere decir eso? Que se enseña la lectura a partir de las letras, las sílabas, el silabeo, las planas, las copias, cuando relacionamos lectura con escritura, ¿verdad? Entonces, la lectura y la escritura ha sido convertida en un objeto escolar. ¿Qué quiere decir eso? Que se separa la funcionalidad de la lectura en la vida con lo que se hace en la escuela, con la lectura y la escritura. Y entonces la lectura y la escritura en la escuela ha sido desvinculada de la realidad. Los docentes abordan la escritura como copia, no como producción, y la lectura como interpretación. No como interpretación, perdón, sino como descifrado. Entonces, repito la idea, los docentes abordan la escritura como copia y no como producción, y abordan la lectura como descifrado y no como interpretación. Entonces, ya estamos desvinculando a la lectura y la escritura de su verdadera esencia, de su verdadera naturaleza. Esto lo que quiere decir es que en la escuela el maestro le da más peso a las actividades tradicionales de deletreo, silabeo, copias, dictados, cuestionarios, donde la lectura es mecánica y repetitiva al igual que la escritura. Entonces se saca de contexto totalmente a la lengua escrita porque no se les enseña a leer y a escribir de verdad para la vida, sino que muestran al niño una idea equivocada de lo que es leer y escribir. En este contexto surge la mochila mágica. ¿La mochila mágica qué es? Bueno, ahí la vemos. Una mochila que está cargada de libros, por eso es mágica. Y entonces es un programa de promoción de lectura que busca formar lectores. ¿A través de qué? A través de distintas acciones. Una de esas acciones es el préstamo circulante de libros de alta calidad y contenido literario. También tenemos la formación de padres y docentes, la organización de eventos de promoción de lectura, presentación del programa en distintos congresos y otros eventos académicos y publicaciones de artículos en revistas indexadas y arbitradas.
Esta mochila mágica pues surge para apoyar a quienes, a los docentes de educación inicial, surgió principalmente en el año de 1998. La doctora Doris Guerrero y yo diseñamos e implementamos y evaluamos el programa para luego extenderlo hacia la educación básica primaria. Y como ya dije, surgió para apoyar a esos docentes, pero también a los padres, a las madres y a otros adultos significativos, porque tenemos que la lectura y la escritura pues giran alrededor de estos elementos que interactúan de manera sinérgica, ¿sí? Los padres, la familia, los docentes, la escuela, los materiales de lectura. Entonces, todo esto están interconectados, interrelacionados, porque todos juntos son los que van a garantizar que tengamos un niño lector. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esta mochila mágica? Pues esta mochila mágica nos ha traído mucha magia a lo largo de todos estos años. Principalmente les dije que la mochila mágica tiene un elemento clave que es la formación de docentes, ¿verdad? Porque dijimos que apoya a padres y a docentes. Pero en esta intervención les voy a especificar sobre la formación de docentes, porque para la formación de padres, pues habría que hacer otra intervención diferente, porque cada una tiene sus características y su extensión. Además, para compartir todas las experiencias de cada uno de estos aspectos, pues nos llevaría mucho tiempo. Entonces me voy a enfocar en lo que el proceso de formación para los docentes busca en el programa La Mochila Mágica, ¿verdad? Principalmente busca reconceptualizar. A partir del proceso de formación, las docentes van reconceptualizando progresivamente los conceptos de aprender, enseñar, el sujeto que aprende, leer, escribir, materiales de lectura y el rol del docente. El aprender se convierte en un proceso constructivo, en donde no se repite y se memoriza, sino que el alumno interactúa con el conocimiento, ¿verdad? Que es en este aspecto específico la lectura y la escritura, y entonces lo tratamos como un sujeto que aprende, no como un sujeto que repite memorísticamente, que está sentado en un pupitre, pasivo, solamente recibiendo, sino que tenemos un niño que está activo, intelectualmente hablando, donde está utilizando sus estructuras cognitivas, está haciendo interconexiones continuas a partir de lo que lee, a partir de lo que escribe, a partir de lo que interactúa con su docente, de lo que interactúa con sus compañeros. Entonces ya vamos viendo cómo el docente, cuando cambia esa manera de entender el aprender, el enseñar y el sujeto que aprende, pues empezamos a hacer otras cosas en el aula. Empezamos a concebir la lectura y la escritura de otra manera. Empezamos a concebir la enseñanza y el aprendizaje de otra manera. Vemos que el enseñar es permitir. Vemos que el enseñar es dejar que el niño hable. Vemos que el enseñar es realizar actividades en donde predomine una relación dialógica. Es oír lo que el niño tiene que decir. Y cuando oímos y ponemos en práctica lo que el niño nos está proponiendo, entonces empieza a cambiar totalmente, no solo la concepción que tiene el docente sobre el aprender, enseñar el sujeto que aprende, sino también sobre leer. ¿Cómo aprenden los niños a leer y cómo nos acercamos a la lectura cuando ya han aprendido a leer? ¿Cómo aprenden los niños a escribir? Y luego, ¿cómo hacemos para incentivar ese proceso de escritura que es producción y no repetición?
Entonces, todo va cambiando cuando el docente reconceptualiza todos estos aspectos. Además, los materiales de lectura que utilizamos, materiales de lectura abundantes, diversidad de textos, enciclopedias, diccionarios, textos y digitales. Tenemos una cantidad de experiencias a partir de las cuales los niños interactúan de manera significativa con el texto escrito. Ya no es la cartilla para aprender a leer y escribir. Ya no es el libro de texto único, sino que vamos incorporando cualquier cantidad de textos que nos sirvan para lo que estamos haciendo en el aula en un momento determinado. Todos esos materiales de lectura forman parte de esa nueva concepción o esa nueva conceptualización que tiene el docente sobre los materiales de lectura y por supuesto de su rol. ¿Cuál es el rol que ahora cumple el docente? No es mantener al niño quieto mientras yo dicto, o mantener al niño quieto mientras copia, o repartir una fotocopia para que coloree y luego la pegue en el cuaderno, sino que mi rol es el rol de mediador en el que propicio interacciones entre el conocimiento y el niño para que haya una construcción real del conocimiento que estamos persiguiendo en determinado momento. Entonces, cuando ya se logra esta reconceptualización de estos elementos, entonces vamos viendo cómo se va transformando el aula. Y entonces, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que se consigue? ¿Qué es lo que consigue el programa La Mochila Mágica después de esa formación? ¿Qué es lo que vemos en el aula? Pues vemos algo que para mi modo de ver es maravilloso. Vemos que en el aula predomina la alegría, la apertura, la confianza y se instala la cultura del error. No podemos equivocar, porque la equivocación forma parte de todo lo que estamos aprendiendo. Y las equivocaciones no se ven como tales, sino se ven como oportunidades. Pero también se reorganiza el salón de clase de manera que sea funcional y que se adapte a esta nueva práctica pedagógica después de haber reconceptualizado todos los conceptos que les mencioné. Entonces, esa práctica pedagógica ahora propicia una construcción del aprendizaje. No es repetir por repetir, no es aprendernos por aprendernos, sino que nos estamos apropiando realmente del conocimiento. ¿Quiénes? Todos, el docente, los niños, y estamos disfrutando de ese aprendizaje. Y por supuesto, el centro de todo esto es la lectura, porque la lectura es la que nos da el motor para intercambiar aprendizajes. Entonces, se da una comunicación efectiva entre todos los actores que funcionan en el aula, pero también una comunicación efectiva entre el texto y el niño y el docente. Hay interacciones constantes, hay libertad de movimiento y de acción, hay disponibilidad de materiales diversos dentro de una concepción de autodisciplina. Esto es muy importante, porque cuando los niños están ocupados, están alegres, están motivados, no hay indisciplina. Lo que hay es una actividad constante que los acerca al aprendizaje, a preguntar, a interactuar, a resolver, a tomar decisiones, a proponer. Y entonces esto se oye así como que, eso será posible. Sí, es realmente posible. Y entonces ahora les voy a compartir una propuesta de una de las maestras de la mochila mágica, que se llama Marta Daniela Escalante, que ella, conociendo la filosofía de la mochila mágica, habiendo reconceptualizado todos los aspectos que les nombré al principio, ella ideó una nueva organización del aula de básica
que parte de la organización que tenemos nosotros en preescolar, por espacios. Entonces, fíjense, aquí les muestro cómo tiene ella organizado su aula. Tenemos en el centro del aula, pegado hacia una pared, la lectura en voz alta, lectura libre. Ese es el espacio en donde hay libros, en donde los niños van y leen libremente, en donde se hacen actividades de promoción de lectura en grupo grande, donde cuando los niños ya han pasado por todos los espacios se pueden ir a leer sin necesidad de estar molestando porque terminaron primero que los otros. Y entonces hay una interacción constante con esa lectura en ese espacio y en todo el salón, porque si ustedes observan, tenemos que las flechas lo que indican es esa distribución libre que pueden ellos mm, disponer, pasar de un espacio a otro. Ellos pueden transitar libremente. Entonces tenemos el espacio de matemática y tenemos donde dice recursos impresos y didácticos. Ahí hay bibliotecas, o sea, estantes pequeños donde hay puros libros relacionados con todo lo que ellos pueden investigar en matemática. Tenemos el de ciencias sociales, igual. Tenemos lenguaje y comunicación y tenemos ciencia y tecnología. Entonces, todos esos espacios funcionan alrededor de las temáticas que se está desarrollando en el proyecto de aula. Y entonces, en la medida que ellos van tratando esos temas, pues se van cumpliendo con los objetivos que proponen los lineamientos curriculares con respecto a las áreas que están allí estipuladas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner que tenemos el proyecto de Navidad y entonces resulta que cómo funciona aquello. Entonces en matemática ellos estudian los distintos tipos de triángulos para poder construir el árbol de Navidad que van a poner en la puerta, pero resulta que el lenguaje de comunicación, entonces ellos están elaborando cuentos de Navidad para hacer un libro de Navidad que van a mostrar el día de la fiesta de Navidad y se la van a socializar a toda la escuela. Tenemos que en ciencias sociales entonces investigan la historia de la Navidad, desde cuándo funciona la Navidad, cómo es la Navidad en las distintas partes del mundo y entonces ellos leen, escriben, investigan, hacen una cantidad de actividades alrededor de ese tema, pero eso es solamente un ejemplo, porque hay diversidad de temas y de proyectos que surgen y entonces ellos van incorporando esos conocimientos a partir de los proyectos de aula. Y, por ejemplo, en matemática también, si decidieron en el techo decorar el techo con estrellas, entonces estudian los paralelepípedos y construyen las estrellas y utilizan material reciclable, no utilizan materiales que contaminen. Bueno, y se van nutriendo de cada uno de los temas que desarrollan. Pudiera darles muchísimos ejemplos. Pero bueno, ese fue el que ahorita quise compartir con ustedes para que entendieran cómo funciona ese tipo de aula en donde no están los pupitres uno detrás de otro, ni las mesas una detrás de otra, ni el trabajo en equipo es circunstancial y de vez en cuando, sino es constante. Ellos pasan y van rotando por todos los espacios. Y luego, al final de la mañana, en el área de lectura en voz alta, donde hay una alfombra grande, ahí hacen la socialización de todo lo que aprendieron y todo lo que discutieron y lo que investigaron en los espacios durante la mañana. Entonces, bueno, eso es más o menos a grandes rasgos la propuesta de cómo se puede trabajar ese salón de clase de otra manera totalmente diferente, en donde la lectura y la escritura sean realmente el centro del aula y, por supuesto, donde va a predominar la sostenibilidad
¿Por qué? Porque aquí estamos desarrollando un respeto por sí mismo, por el niño, por el docente, por los demás, por el ambiente, y entonces estamos creando una conciencia y además desarrollando lo que les dije al principio, pensamiento crítico, creatividad, lenguaje, habilidades cognitivas, todo eso tiene que ver con sostenibilidad, porque si el hombre no se forma a sí mismo como ser humano con respeto, pues mucho menos va a poder respetar y cuidar el ambiente y el planeta. Bueno, también aquí tenemos un ejemplo de los niños en el espacio de ciencias sociales, en otro proyecto que no es el que yo les comenté, sino que allí ellos están, bueno, viendo los países, conociendo el globo terráqueo, viendo los distintos continentes, viendo los libros que refiere a eso, y además después de eso, de que hacen esa actividad, ellos hacen escritos donde ellos producen sus textos, ¿no? A partir de preguntas que hace la docente, a partir de preguntas que hacen los mismos niños. Y entonces ahí estamos desarrollando todo lo que están en los lineamientos curriculares de una manera flexible, constructiva, contextualizada, como se debe dar el verdadero aprendizaje. Aquí vemos también los niños leyendo en el área de lectura libre, interactuando con los libros, construyendo la vida. También el proceso de formación en el programa La Mochila Mágica busca, busca que se cree un ambiente alfabetizador. Ya todo lo que yo les comenté a ustedes que pasa, que hay libros, que comentamos, que leemos, que nos relacionamos con los distintos tipos de texto. Todo eso es un ambiente alfabetizador que se crea en el aula. Y esto facilita los contactos y las interacciones con la lengua escrita, pero con sentido, con intencionalidad pedagógica, de permitir que los niños se vayan apropiando progresivamente de la lectura y la escritura, al ir comprendiendo los modos de producción de estos objetos culturales de conocimiento, porque en la medida que interactúan con esa diversidad de textos, ellos van comprendiendo cuál es la superestructura de un cuento, cómo es la superestructura de una carta, de un ensayo, de una receta, de toda la diversidad de textos que necesitemos producir durante el proyecto. No es una producción de un texto artificial, que vamos a producir una carta para que ustedes aprendan cómo es una carta y después la pegan en el cuaderno. No, escribimos una carta cuando necesitamos mandarle una carta a alguien para algo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos en un proyecto en donde necesitamos entrevistar a algún especialista, escribimos una carta para solicitarle que venga o que si podemos ir a visitarlo para poder hacer la entrevista. Entonces esa es una carta con sentido. O cuando necesitamos hacerle una petición al director o al rector, como lo llaman ustedes. Entonces el rector, por supuesto, nos responde, ¿no? Nosotros enviamos la carta y el rector nos responde. Y cuando necesitamos mandar mensajes para los padres, todo eso lo escriben los niños, desde preescolar hasta básica, que ha sido la experiencia que hemos tenido. Una experiencia enriquecedora realmente, donde vemos cómo se desarrolla ese potencial maravilloso que tienen nuestros niños. El proceso de formación de la mochila mágica también busca que las actividades se planifiquen, lo que ya les he mencionado, utilizando la metodología por proyectos, que es la herramienta metodológica más maravillosa a mi modo de entender para poder trabajar todo esto que yo les estoy contando. Esos proyectos parten de las sugerencias de los niños, no son impuestos por los docentes, salen de sus sugerencias, de sus ideas, de sus opiniones. Esto le da sentido a las actividades del aula
ya que responden a las necesidades de ellos. Ellos se sienten escuchados, se sienten reflejados en lo que están haciendo en el aula, saben que eso lo propusieron y también saben que descubren ellos, que su voz es escuchada. Porque cuando tomamos en cuenta las propuestas, las opiniones de los niños, ellos empiezan a darse cuenta que ellos son escuchados. Entonces, eso además los ayuda a organizar las ideas, a llegar a acuerdos, a buscar información, a asumir responsabilidades, que es muy importante, a descubrir, como ya les dije, que su palabra es escuchada y tomada en cuenta para la toma de decisiones en las actividades diarias de la escuela. Entonces, ese es el verdadero trabajo por proyectos. El verdadero trabajo por proyectos es otro. Es ese. Y entonces, cuando yo analizo esta metodología o esta herramienta metodológica que es el proyecto de aula, lo hago la analogía con el trabajo de investigación. Nosotros cuando trabajamos con proyectos de aula estamos enseñando a los niños a investigar ese proceso investigativo que después de adultos nos cuesta tanto. ¿Por qué? Porque el proyecto parte de un problema, de una necesidad, de una propuesta y luego entonces describimos qué es lo que pasa, qué podemos hacer para solucionarlo. Nos fijamos unos objetivos que vamos cumpliendo, pero buscamos en los libros cómo lo podemos hacer. Ahí está la sustentación teórica y luego nos organizamos para ver cómo lo hacemos. Ahí está el método. Les puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, íbamos saliendo para el parque y nos encontramos con una jardinera que estaba echada a perder. Y le pregunto a los niños, ajá, ¿ustedes qué están observando? Fíjense, primer paso para la investigación, la observación. ¿Ustedes qué están observando? Que la jardinera está dañada. Ajá, ¿y qué podemos hacer? Bueno, la podemos pintar, podemos traer tierra, podemos sembrar mata, fíjense, ahí está implícita la sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo? Además de la investigación, estamos contribuyendo con la mejora del ambiente. Entonces, no, perdón, nos organizamos, ¿verdad? Hacemos un escrito, una planificación sobre lo que vamos a hacer, cómo vamos a hacer. Entonces, bueno, salen miles de cosas. Escrito para los padres para contar que vamos a arreglar la jardinera. Sale un escrito para el vivero para solicitando que vamos a ir al vivero a comprar las matas, para que nos den asesoría, buscar al señor del transporte, comprar la pintura. Entonces, todo eso lo escribimos en el papelógrafo, hacemos la lista, la organización de todos los aspectos que vamos a hacer. O sea que trabajamos de una manera organizada y sistemática. ¿Hasta cuándo? Hasta que la jardinera es un hecho. Y así con el huerto escolar, en el huerto escolar sembramos, arreglamos el terreno, sembramos, escribimos, pasamos todos los días a chequear, a regar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos hacer proyectos pedagógicos simultáneos, dependiendo. Hay proyectos que son permanentes y permanentemente estamos monitorizando alrededor de ese proyecto mientras simultáneamente estamos trabajando en otro proyecto. Y luego, ¿qué pasa cuando ya tenemos la producción, el cultivo? Por ejemplo, en el caso nuestro, cultivamos perejil, cebolla junca, cilantro, y cuando llega la hora de recoger, bueno, niños, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la propuesta de los niños, ¿cuál fue? Vamos a hacer caldo de papa con arepa para usar el cilantro. Pero eso no necesitamos tanto cilantro. Bueno, pues entonces lo vamos a vender. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron unos afiches que colocaron por la escuela para indicar que al otro día iba a haber venta de cilantro a tanto dinero que ellos habían calculado y le pidieron prestado el micrófono a la directora. A la hora de la salida estuvieron perifoneando de que iba a haber venta de cilantro al otro día, que observaran los afiches. Al otro día arreglaron los paquetes y escribieron las etiquetas con los precios, vendieron el cilantro.
Bueno, y después decidieron qué iban a hacer con las ganancias. Y entonces con las ganancias inventaron comprar un acuario y entonces en el acuario le pusimos el acuario, le pusieron peces, hicimos el mismo proceso, escribir, leer, consultar, ir a los libros para ver cómo se hacía el acuario, ir a entrevistar al señor de la tienda del acuario. Todo eso es la riqueza de los proyectos pedagógicos de aula y de proporcionarle a los niños la oportunidad de realmente tener una interacción con el conocimiento de manera funcional y contextualizada. Entonces, esas son experiencias valiosísimas para los niños. Pero el proceso de formación en el programa La Mochila Mágica también busca que el centro de la actividad escolar, como ya les he dicho, gira alrededor de la lectura y la escritura, ya que cada proyecto sugiere la búsqueda de información. Para eso tenemos infinidad de libros, además también tenemos la computadora para buscar cuando necesitamos en internet, para propiciar el uso de la lengua escrita. ¿De qué manera usamos la lengua escrita? Pues con sus diferentes usos, porque lo que yo le he contado con usos prácticos, pero también con usos científicos, cuando investigamos cómo se hace un huerto, cuando investigamos cómo hacemos un acuario, cuando investigamos cómo podemos sembrar. Todo eso forma parte de ese uso científico de la lectura y la escritura. Pero además tenemos el uso poético. El uso poético es cuando usamos trabalenguas, rompecabezas, cuentos, trabalenguas, poesías, retahílas, todo ese tipo de texto que tiene que ver con la poética. Bueno, sigamos a ver qué otra cosa busca la mochila mágica después de haber logrado que esos docentes reconceptualicen todos los conceptos que les dije al principio y especialmente el leer y el escribir. Bueno, pero no podemos dejar el enseñar y el aprender, porque son conceptos que están tan interrelacionados, porque según lo que nosotros creamos que es enseñar y que es aprender, es lo que va a regir nuestra práctica pedagógica. Y en función de lo que creamos que es leer y escribir, vamos a abordar la lectura y la escritura en el aula. Entonces, por eso es tan fundamental para el programa La Mochila Mágica, la formación de los docentes. Fíjense que aquí hay otro aspecto súper importante que nos habla del uso de las paredes del aula. Las paredes se convierten en un lugar de valorización de la producción de los niños. Nada de estar poniendo producciones de los adultos. Claro, podemos decorar con algunas cosas que hagan falta si son figuras didácticas, ¿verdad? Que apoyan lo que estamos trabajando. Pero principalmente tenemos las producciones de los niños. Y esos espacios se convierten en espacios funcionales para el aprendizaje, que están al servicio de los aprendizajes, sirviendo de referentes de escritura, porque vamos a poner las escrituras, las planificaciones que hemos hecho para poder tener unos referentes de cuál es el orden y de esa sistematización de todas esas actividades que estamos realizando. Estos referentes de escritura tienen que renovarse permanentemente. Esas paredes también tienen que tener información sobre los proyectos, tienen que aparecer los papelógrafos con las decisiones y las sugerencias y las opiniones que dan los niños. Tienen que aparecer los proyectos, el reloj, calendario, afiches, como ya les dije, producciones de los niños, carteleras hechas por los niños, los días de la semana, los meses del año, observaciones meteorológicas, mensajes, convocatorias, todo eso en función del nivel en el que estén desarrollando el proyecto, en el nivel al cual pertenezca el aula. Todo eso lo tenemos que tomar en cuenta. Además, como les dije, ¿no? Todas esas producciones tienen que estarse renovando permanentemente, porque
todos los días estamos haciendo producciones escritas, porque le estamos dando a la lectura y la escritura el lugar que le corresponde. Y una cosa que ya les mencioné cuando les mencioné la organización especial del aula de educación básica, ¿verdad? Que es fundamental crear el rincón de lectura. Ese rincón de lectura que les mostré la foto en donde interactúan los niños, en donde oyen cuentos, en donde se van a leer cuando ya terminaron todas las actividades. Bueno, ese rincón de lectura es fundamental en todas las aulas. Es donde hay libros recreativos de alta calidad y contenido literario. En el caso de nosotros, proporcionados por el programa La Mochila Mágica. Y con la finalidad de que haya un acercamiento al libro, a ese placer de hojear, de compartir, de mirar, de escuchar, de aislarse, de compartir, todo eso en esa relación profunda con el libro que se va desarrollando cuando el docente pone en las manos de los niños diariamente diversidad de textos y los acerca con amor a la lectura. Solo de esta manera vamos a conseguir formar lectores. Yo tuve una experiencia maravillosa, hay un libro que forma parte de la colección de los libros de la mochila mágica que se llama El Expreso Polar. La mochila mágica, entre esas actividades de promoción que yo les mencioné al principio, hace actividades de Navidad, donde solamente lee cuentos de Navidad. Y fuimos a un preescolar a leer cuentos. Cuando yo saqué el cuento del Expreso Polar, que es un cuento un poco extenso, no mucho, pero más extenso que otros cuentos, pues los niños de este preescolar no me aguantaron el Expreso Polar. Y yo me quedé pensando, bueno, yo inmediatamente me di cuenta, lo cambié, traté, porque eso es una facultad que tiene que tener el promotor de lectura, saber cuándo llegue y cuándo hay que cambiar el libro. Lo cambié, pero yo, como eran vacaciones ya de Navidad, yo me quedé con el asunto, ¿no? Bueno, estos niños no me aguantaron el Expreso Polar, bueno, dice que no están acostumbrados a que les lean. Bueno, cuando iniciamos en enero, yo llegué con esa espinita y cuando hicimos la primera reunión de grupo, les di la bienvenida, el feliz año y saqué el Expreso Polar. Cuando yo saqué el Expreso Polar, empecé a leer, fue una magia. Los niños se acomodaron unos encima de otros en los cojines, los que chupaban dedo y disfrutaron todo el Expreso Polar. Ahí yo corroboré la importancia de leerle todos los días a los niños y acostumbrarlos a esa lectura, hacer ese acercamiento importante para que ellos vayan amando la lectura. Entonces, bueno, son de esas experiencias maravillosas que van enriqueciendo el accionar profesional de uno. Entonces, bueno, pues experiencias como esas, muchas, pero solamente tenemos tiempo para algunas. Bueno, además de ese rincón de lectura donde hay esos libros recreativos, esos cuentos, esas poesías, esas retahílas, esas poesías y también es importante que tengamos, que privilegiemos la presencia de libros informativos, ¿sí? Multimedia, computadoras, se fomenta el uso de Internet, materiales de lectura diversos, con diversos soportes, como ya mencioné, que despierten el deseo de aprender, de conocer, de buscar información, de descubrir todo el mundo que se abre ante los ojos del niño con el simple hecho de abrir un libro.
Bueno, esas son algunas de las cosas maravillosas que yo he querido compartir con ustedes en relación a todas las actividades que se han realizado alrededor de la mochila mágica, teniendo como centro, como ya les dije, el préstamo circulante, la formación de docentes, la formación de padres, las actividades de promoción de lectura, todo eso en una interacción sinérgica, pues es lo que nos va a llevar a lo que queremos, formar lectores, lectores de verdad, no lectores para pasar una prueba, no lectores para un examen, sino lectores para la vida. Y, por supuesto, que al formar lectores para la vida, pues estamos formando seres humanos para la sostenibilidad, porque como ya les dije en algún momento, la lectura forma a ese ser humano para que respete a los demás, al planeta y a sí mismo. Y eso es algo real que he vivido durante estos casi 30 años promocionando lectura a los niños. Tengo una experiencia maravillosa que quiero compartir así rápidamente. Bueno, son muchas, pero que me vienen ahorita a la mente es una vez ellos propusieron que ellos querían estudiar sobre las mariposas. Y entonces, bueno, ellos me empezaron, bueno, ¿qué queremos hacer? Y entonces ellos me decían lo que querían hacer y yo me quedé así como pensando. Y ellos me miraron y me dijeron, es que tú no entiendes lo que te estamos diciendo. O sea que en realidad yo no estaba entendiendo, ellos me estaban viendo. Lo que nosotros queremos hacer es una obra de teatro. Y yo me quedé pensando, pero ¿cómo vamos a hacer una obra de teatro? Bueno, nos organizamos en una obra de teatro. Ellos con material de desecho hicieron los trajes de mariposa, hicieron la escenografía de árbol, hicieron un bosque con material de desecho. Por supuesto que esa escenografía quedó para otras actividades que ellos realizaban. Eh, Escribieron el guión. Para poder hacer el guión, ellos investigaron sobre todos los tipos de mariposas que habían en el mundo. Después ellos se asignaron qué tipo de mariposa era cada uno. Y entonces en la obra ellos salían y decían, yo soy la mariposa con el nombre técnico, fulanita de tal, que vivo en América del Sur, que soy nocturna, que me reproduzco. Entonces ellos en esa obra de teatro aprendieron de todo sobre las mariposas, aprendieron geografía, aprendieron historia, aprendieron artes plásticas porque pintaron las flores, los árboles, las montañas, bueno, todo lo que hicieron. Bueno, después hicieron las invitaciones para el día de la presentación, para que vinieran los padres. Díganme ustedes si ven ahí la lectura y la escritura. Díganme ustedes si ven ahí el pensamiento crítico y la creatividad. Díganme a ustedes a ver si no ven la reflexión en todas las actividades, porque había que reunirnos para ver qué hacíamos con los obstáculos, cómo podíamos solucionarlos y ellos ofrecían sus ideas. Entonces es una manera de trabajar totalmente diferente en donde el niño realmente es el protagonista. Y eso es a lo que yo los invito a ustedes. Los invito a saber que tienen en sus manos, como el dicho ese que es muy común, pero que es la realidad. Ustedes tienen en sus manos el futuro del mundo. Y si nosotros no cambiamos como docentes, si nosotros no transformamos esa práctica pedagógica, si nosotros no le damos al niño otras actividades que los ayuden a desarrollar su pensamiento, a estar enamorados de la lectura y la escritura, pues es muy poco lo que vamos a hacer. Ellos lo lograrán en algún momento, los que quieran y los que tienen la posibilidad, ellos solos. Pero es que la obligación es de nosotros los docentes. Entonces, solamente me queda por decirles que lo compartido hasta ahora son solo algunos de los aspectos más relevantes
producto de colocar a la lectura y a la escritura como centro de las actividades áulicas y de utilizar eficientemente los proyectos de aula para despertar en los niños el amor por la lectura y la escritura y el deseo de aprender. Cuando los niños sienten ese deseo, llegan felices a la escuela, con una energía desbordante por investigar, hacer, compartir, explorar, inventar, hacer propuestas, porque saben que son escuchados y que sus voces tienen eco en esa maestra o en ese maestro, que los lleva de su mano y de su sabiduría a recorrer esos caminos que los van a hacer crecer como estudiantes y como personas. Así que no me queda más que invitarlos. Uno, a tener esperanza de que podemos cambiar y que podemos transformar. Pero también los invito a leer. Tienen que leer mucho, tienen que estudiar, tienen que formarse, pero no para sacar un título. Tienen que leer, formarse para ser mejores maestros. Y bueno, para ver cada día las señales en los rostros de sus estudiantes, de sus alumnos. Nosotros cuando miramos los rostros de los niños, vemos tantas cosas, pero tenemos que saberlos leer. ¿Para qué? Para nosotros darles todo lo que ellos necesitan. Y entonces poder identificar qué es lo que nos falta a nosotros, los docentes, por aprender. ¿Qué teoría hay que revisar otra vez? ¿Qué teoría hay que aprender? ¿Qué estrategia hay que mejorar para cada día ser mejores maestros o maestras? Dejando que esos niños descubran ese amplio mundo del conocimiento que tienen a sus pies al abrir un libro o un archivo digital. Adelante, sin miedo, que se puede. Les he mostrado en los ejemplos lo que se puede lograr, que podemos hacer transformaciones, que la educación espera por nosotros. Adelante. Adelante con esperanza y determinación. Hay que sembrar la semilla, regarla cada día y los frutos los verán en abundancia la sociedad y el planeta. Sobre todo el planeta agradecerá esos seres humanos que saldrán de las aulas empoderados. Tenemos que sacar niños empoderados, fortalecidos en la cognición y en el espíritu, porque la lectura lleva a la conciencia, al respeto mutuo, al pensamiento creativo, a la reflexión, a la toma de consciente de decisiones, en fin, a la sostenibilidad. Y como ya les dije, ahora les dejo un mensaje de esperanza, que sí se puede y pueden ver en lo que les voy a enseñar hecho realidad todo lo que les mencioné. Adelante.